life, because there's nowhere I can go. Street life is the only life I know. Hoy quiero compartir con vos dos fenómenos que detecté en los tratamientos psicológicos online en este último mes. Y no me voy a referir a la gente directamente afectada por el coronavirus, como por ejemplo los médicos, enfermeras o familiares de enfermos, sino a todos los demás. Los pacientes en esta etapa, todos le dedican parte de su terapia, es decir, parte de la sesión, a hablar sobre la pandemia. Y después sienten una cierta incomodidad, como si no hubiesen aprovechado bien el tiempo de la sesión, como si hablar sobre el coronavirus hubiese sido una especie de desvío, de distracción del verdadero problema que tienen que tratar en la terapia. Pues bien, quiero informarte que en toda tragedia social sucede esto. Los discursos individuales se detienen y dan paso a hablar sobre lo que está sucediendo, a tal punto que yo hasta también lo evalúo como una forma de ver si el paciente está o no conectado con la realidad. Y esto es porque todos necesitamos hacer catarsis, desahogarnos. Pero además, no existen dos pacientes que hablen sobre el coronavirus de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada cual va a hablar sobre la pandemia desde su personalidad, desde sus historias individuales, familiares y psicogenealógicas. Entonces, la terapia te va a ayudar a trabajar temas relacionados con la pandemia, relacionándolos con tu pasado, de tal modo que no tengas miedo de perder el tiempo hablando sobre la pandemia. No es un desvío. Hablar sobre esto que nos está pasando a todos es también seguir hablando sobre vos. El segundo fenómeno que estoy detectando es que la gente está con mucha frustración y agotamiento. El otro día una paciente me comentaba que en todo el día lo único que había podido hacer era ir al supermercado. Quiero aclarar que ella hizo una compra semanal para toda la familia, son 5, y que le llevó 4 horas de tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos ser demasiado exigentes en este momento. ¿Por qué? Porque en poco tiempo hemos tenido que aprender forzosamente y rápidamente un montón de cosas nuevas. Por empezar, el impacto de las noticias. Tenemos que digerir las noticias a diario, tanto las nacionales como las internacionales. Eso nos saca energías. Eso es un factor de estrés. El segundo tema es que nosotros aprendimos en poco tiempo a tener costumbres rarísimas, inéditas en nuestra vida. Esto de usar barbijo, de cambiarnos cada vez que llegamos a casa, ¿sí? En otras culturas, por ejemplo, cambiarse los zapatos es una costumbre, pero acá no. Entonces, todo esto nos lleva también todo un proceso de adaptación. El tercer factor que nos saca mucha energía es la represión. Estamos todo el tiempo reprimiéndonos. Cada intención o deseo que tenemos, lo tenemos que pasar por un filtro. ¿Puedo salir a correr o no puedo salir a correr? Y si no puedo hacerlo, ¿de qué manera lo puedo reemplazar haciendo algo en casa? ¿Y cómo lograrlo? Además, estamos sosteniendo todo aquello que ya veníamos haciendo antes. Por ejemplo, el trabajo, que ahora se hace online y se hace más complicado. Hay gente que ya sabe, digamos, trabajar con home office, pero hay otra que no. O sea, tenemos que seguir sosteniendo todas las actividades que veníamos haciendo antes y sumarle a ellas nuevas actividades que antes delegábamos y que las teníamos como,
que se las dábamos a otra persona para que hiciera. Otro tema particular y como capítulo aparte es la gente a cargo. Es decir, tenemos a los niños por un lado, en edad escolar, tanto de primaria como de secundaria, a los cuales les tenemos que ayudar a que tomen clases virtuales escolares. Pero además los tenemos que asistir en las tareas hogareñas. Pero además también tenemos a los adultos mayores que dependen por ahí de nosotros para lo que tenga que ver con la alimentación y con la medicación. Y además estamos preocupados por los seres queridos que viven lejos, tanto en nuestro país como en otros países. También nos preocupa saber cómo está evolucionando la pandemia en el exterior. Además, estamos pendientes de errores que podemos cometer. Pequeños errores, olvidos, involuntarios, que por ahí después nos dejan pensando, ¿me habré infectado o no? Y por debajo de todo esto, o por encima de todo esto, está la preocupación, tanto laboral como económica, acerca de cómo vamos a salir de esta situación. El misterio, la incógnita, cómo vamos a, desarrollarnos económica y laboralmente después. Por eso digo que existen un montón de videos que nos dicen que tenemos que hacer tareas nuevas, como por ejemplo aprender a dibujar, o ordenar nuestro placar, o retomar tareas abandonadas, como por ejemplo leer, o limpiar la casa, o ocuparnos, de ser tolerantes y ser comprensivos con los demás. Está todo muy bien. Está muy bueno hacer un curso online, hacer gimnasia virtual, o sea, gimnasia con clases virtuales, o yoga, o clases que tengan que ver con una profesión o con una manualidad. Pero lo que te quiero decir es que eso viene después de todas estas cosas que hemos tenido que aprender y que nos sacan un montón de energía. Entonces, esta paciente que lo único que hizo fue ir al supermercado, fue una enormidad lo que hizo, porque no podemos comparar ir al supermercado ahora con lo que era antes de la pandemia. Por eso, resumiendo, si vos ahora estás haciendo solo la mitad de las cosas que te propones a la mañana, o si de pronto estás haciendo una quinta parte de lo que hacías antes de la pandemia, o si lo mucho o poco que haces, que es una enormidad en este momento, te agota el triple, no te preocupes. Baja tu nivel de exigencia y hacé lo que puedas, como puedas, porque ¿sabes qué? De lo que se trata es de sobrevivir.